La Iglesia Ortodoxa cuenta con 1 millón de creyentes alrededor de todo el país. Sus principales comunidades de seguidores se encuentran en la Ciudad de México y principalmente en el Estado de México. Estos cristianos ortodoxos arribaron a nuestro país durante la época del Porfiriato y por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta iglesia se considera la heredera de todas las comunidades cristianas. Según los cristianos ortodoxos, el hombre fue creado en perfecta comunión con Dios, pero se alejó de él por el pecado. Es por eso que se cree que todo ser humano puede obtener el potencial de transformación y alcanzar la vida eterna si se cree que Jesucristo es el Salvador y sigue su doctrina original. En el Estado de México, Nepantla, existe una parroquia con la que muchos de los inmigrantes se sienten muy identificados y por ende es de las parroquias más visitadas en el Estado de México. La historia de los testigos de Jehová de la actualidad se remonta a finales del siglo XIX. En aquellos años, un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, decidió realizar un estudio sistemático de la Escritura. Como parte de su investigación, compararon las doctrinas de las iglesias con la que la Biblia realmente enseña. Luego empezaron a divulgar lo que habían aprendido, publicaron libros, redactaron artículos para los periódicos y crearon la revista que hoy reconocemos como La Atalaña, anunciando el reino de Jehová. En la actualidad hay congregaciones activas en 236 países y su membresía total es de 7.046.419 creyentes. De acuerdo con los datos oficiales de la Watchtower Bible and Tract Society, las naciones con el mayor promedio de predicadores durante el 2010 fueron Estados Unidos, Brasil y México. El mapa que se muestra está considerando individualmente a cada entidad federativa y muestra que los núcleos más amplios, cuyo número superan los 100.000, se encuentran en el Estado de México, con 191.681 creyentes, después Veracruz y después Chiapas. Una segunda categoría formada por 8 estados con una presencia de entre 50 y 90.000 testigos de Jehová, incluyendo Distrito Federal, Baja California, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Oaxaca. Se dice que el origen de la cultura judía tiene lugar hace 2 milenios antes de Cristo en Canaán, Israel. Esta religión tiene mucha influencia en otras, tales como el cristianismo y el islamismo. De ahí que las tres se les llamen religiones abrámicas, pues todas ellas reconocen a Abraham como el primero en reconocer a un único Dios en el tiempo donde era lo común creer en varios dioses. Abraham tuvo un nieto llamado Jacob, el cual a su vez tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus, una de ellas llamada Judá, dando como resultado que a los hebreos se les otorgara el nombre de judíos. Dentro de la religión judía hay distintas subdivisiones. Tenemos el judaísmo ortodoxo, reformista, conservador, progresista y reconstruccionista. Los judíos llegaron a México con el descubrimiento de América, a los cuales se les llamaban conversos, pues eran judíos que habían sido obligados a convertirse en cristianos. En el año 2000 se calculó un aproximado de 45.260 judíos en México. Bautistas. Se deriva de la religión cristiana y se basa en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se estima que actualmente hay más de 70 millones de bautistas distribuidos en todo el mundo, siendo Estados Unidos, Latinoamérica y Europa donde más se profesa. En el Estado de México representan el 0.7% de la población, ya que las religiones predominantes son la católica y la cristiana. En 1907 se funda el Seminario Teológico Bautista Mexicano, con ayuda de la Convención Nacional Bautista de México, para poder expandirse por el país. Esto dio pie a que se construyeran iglesias bautistas a pesar de la revolución y todo lo que trajo consigo. Sus misas son reuniones de celebración comunitaria que dirige el pastor, donde cantan, comparten testimonios, oran, leen la Biblia, la interpretan como ellos lo entienden y se realiza una comunión con pedazos de pan. También hay escuelas bíblicas en las que se prepara a los creyentes y se profundiza en la fe para experimentar el estilo de vida enseñado por Jesús. El catolicismo.
El catolicismo llega a territorio mexicano con los conquistadores españoles en 1519. El inicio de la propagación del culto lo hicieron los propios españoles, quienes vieron en los ritos y religión de los nativos mexicas prácticas de idolatría y de adoración al demonio. Los europeos conquistadores llegaron con sacerdotes religiosos como franciscanos y dominicos para profesar la palabra de Dios y erradicar las creencias que tenían los indígenas sobre dioses falsos, como lo catalogaban los propios conquistadores. El catolicismo fue creciendo a lo largo del tiempo y expandiéndose por todo el territorio nacional. Tan es así que el día de independencia, cuando Miguel Hidalgo se levantó en armas para combatir la corona española, tomó como estandarte a la Virgen de Guadalupe, símbolo claro de catolicismo. El catolicismo ocupó hasta los años 50 el monopolio del campo religioso en México. Actualmente es la religión mayoritaria del país, con 88% de los mexicanos declarados católicos, lo que significa que de 120 millones de mexicanos, 105 millones profesan dicha religión. Es por eso que el comportamiento de la población católica es similar al de la población mexicana. El Estado de México es uno de los estados donde hay mayor porcentaje de católicos en México, con 92%, y el Distrito Federal corresponde a un 91%. En el municipio de Naucalpan de Juárez tenemos un total de 872.320 habitantes, de los cuales el 48.45% equivale a hombres y 51.55% a mujeres, lo que representa un total de 422.634 hombres y 450.000 mujeres. De este total, 94% de la población entre hombres y mujeres son católicos. Las catedrales más representativas en el Estado de México son las siguientes: la Catedral de Catepec, la Catedral de San Buenaventura en Cuautitlán Izcalli, la Catedral de Texcoco, la Catedral de Toluca y la Catedral Metropolitana de Tlalnepantla. En el Estado de México, la comunidad católica se reúne todos los domingos para dedicar una hora a la misa y dar inicio a la ceremonia de Eucaristía para poder conmemorar y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos observar, la religión católica es sin duda la más importante en el Estado de México y con un gran número de seguidores que día a día muestran su fe en Dios. En el Estado de México existen aproximadamente más de 300 iglesias cristianas, repartidas en diferentes municipios. Desde el año 2010 se pronostica un crecimiento del 3.1 al 5% anual en esta religión, lo que significa que este sistema de creencias año con año consigue más seguidores. Esta religión también es una de las 3 grandes monoteístas, junto con el judaísmo y el islam. El cristianismo es una religión basada en la enseñanza y milagros de Jesús, y se enseña que existe un solo y único Dios en toda la existencia, el cual hizo el universo, la tierra y creó a Adán y a Eva. A diferencia del cristianismo ortodoxo, el cristianismo enseña que Dios es una Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También se adoctrina que Jesús es el único camino para poder salvarlos del juicio y que la salvación se puede lograr por fe en la obra de Cristo en la cruz.